Señor, te damos muchas gracias por estar aquí esta noche, penetrando en tu palabra, sacando todas esas joyas para nuestro corazón. Te pido que nos bendigas, que nos des una fuerte enseñanza, que nutras nuestra alma que siempre está hambrienta y sedienta de la palabra. Te pido por las personas que se están comunicando para que puedan gozar y bendecirse con este estudio, aprender mucho de ti, y las personas que se conectarán después, porque el estudio queda allí en YouTube, nuestro canal. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje del Rey. Decía yo ya en estudios pasados que el libro de Mateo tiene el tema de hablar del Rey de los judíos. Y todos los capítulos hablan de algo del Rey, el heraldo del Rey, el nacimiento del Rey. Y en esta ocasión estamos hablando de el mensaje del Rey, que habla cómo es el reino de Dios. Y empieza muy conocido el Sermón de la Montaña en el capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Mateo. Vimos ya 2 estudios y este es el tercero sobre este libro de Mateo. La palabra de Dios en este capítulo 5, empezando en el versículo 1, dice así: viendo la multitud, estoy leyendo desde el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En esta ocasión nos vamos a dedicar a esta bienaventuranza de las 8 que hay aquí en el Sermón de la Montaña. La semana pasada vimos bienaventurados los pobres en espíritu. Hoy, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, pero esto es un poco contradictorio, ¿no? Realmente, a ver, espérame tantito para ver bien qué es esto que estoy diciendo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es muy contradictorio con respecto a la filosofía que tiene el mundo de allá afuera. No, bienaventurados los que son muy felices, los que están alegres, los que ríen, los que toman la vida muy a la ligera y realmente se la pasan espectacular.
viendo los comerciales de la televisión. Yo saco algo de las noticias a través de en Canar de las noticias, y vienen comerciales, y todos los comerciales hablan de qué feliz es el hombre, y les ves en sus caras tomando esta medicina nueva que va a aliviar su mal, comprando este coche nuevo que lo hará infinitamente feliz, y lo ves surcando por la carretera con la sonrisa, platicando con su familia, con oso negro en la mano, tomando y teniendo fiesta. Bienaventurados los felices. La felicidad está en reír, no en llorar, no en enlutar, no en lamentar. A ver qué es lo que nos está diciendo este versículo: bienaventurados los que lloran. Jesús habla claramente que son bienaventurados los que lloran. Lucas capítulo 6, versículo 25. Lucas capítulo 6. Lucas 6, 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. El mundo se gasta muchísimo dinero en promover que la gente ría, que la gente sea muy feliz, que se divierta, que la pase muy bien. Pero aquí se nos está diciendo algo totalmente opuesto. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, que dice lo siguiente, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. No, esta no es una vida maravillosa en donde todo es risa, felicidad. Al contrario, esta vida es, dice la Biblia en Salmos, un valle de lágrimas. Entonces no vamos a reír. Entonces tenemos que ser increíblemente pesimistas y estar muy tristes y llorar todo el tiempo, y que haya nubarrón en nuestra vida, nunca sol. No es así. Tenemos que entender qué es lo que Jesús nos está diciendo. Lo que sí podemos decir es de que Jesús mismo lloró, y lo hizo con frecuencia en los evangelios. Y sin embargo no hay una sola cita de Jesús reír. Juan capítulo 11, en el versículo 35. Juan capítulo 11, versículo 35, que dice así: Jesús lloró. Él iba a la tumba de su gran amigo Lázaro,
Él sabía días anteriores que Lázaro estaba por morir y él fue a la tumba y ahí lloró. Él sabía que él lo iba a resucitar en los siguientes momentos de este mismo capítulo 11, lo vemos. Y sin embargo, él lloró. Lucas capítulo 19, en el versículo 41. Lucas 19, 41, que dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, sobre la ciudad. Bueno, pues vamos a explicar primero el significado de llorar en este versículo. La gente llora por causas justas o por causas injustas. Por ejemplo, Amnón, hijo de David, lloraba y estaba muy triste por no tener una relación con su media hermana Tamar. Segunda de Samuel, capítulo 13, en el versículo 2. Segunda de Samuel 13, 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguno. Inclusive en el versículo 4 viene Jonadab, que es primo de él, y le dice: ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Muy triste estaba Amnón, pero era un lloro injusto. Él lloraba por no poder consumar su lujuria incestuosa con su media hermana, una causa injusta. Por otro lado, vemos a Abraham, que lloró por su muerta esposa Sara. Génesis 23, en el versículo 2. Génesis 23, versículo 2. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Caná, y vino Abraham a hacerle duelo por Sara y a llorarla. Bueno, pues vemos aquí que está llorando por una causa justa. La compañera de su vida había muerto. Jeremías, el gran profeta de Dios, que se la pasó llorando toda su vida, lloraba por el juicio que se le acercaba a su pueblo Israel por no querer voltear a Dios y arreglar sus caminos. Una causa bastante justa. Jeremías se la pasa predicando toda su vida a Israel y no tiene un solo convertido. Es más, al final la tradición dice que lo mataron sus propios conciudadanos. Jeremías capítulo 9, en el versículo Jeremías capítulo 9, en el versículo 1, que dice así: oh, si mi cabeza se hiciere aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo.
Él sabía que el juicio sobre Israel venía y vino. Inclusive lo predicó en medio del juicio. Lloraba intensamente porque su pueblo no quería escuchar. Esas eran causas justas. Pero lo que Dios dice aquí es que reconozcamos la situación que tenemos ante Dios. Hemos pecado. Nuestro pecado nos ha separado de Dios. Hay un gran vacío en nuestro corazón. No tenemos claro el significado de la vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vengo? Después de todo pasarán unos días y me voy a morir. Bueno, pues las pasaré feliz, haré cosas para entretener la vida mientras llega la muerte. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros comprendamos el estado que tenemos y realmente ver nuestra precaria, terrible, horrenda situación. Esa persona es bienaventurada. Es como el enfermo que sí reconoce y llora por la grave enfermedad que tiene, mientras que el otro tiene la misma enfermedad, pero la oculta y pone la cara como si no estuviera pasando nada y no hace nada al respecto, la ignora, pues uno es sensato y el otro es un necio. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando vemos los estándares de Dios, su santidad, su majestuosidad y nuestra corrupción, nuestra vida terrible, llena de pecado, porque yo he mentido y he codiciado y he robado y he tenido celos y he pegado al prójimo, he intrigado, he sido pérfido, tantas cosas que están en mi interior. Conozco todas esas palabras. No me las tienen que definir, yo he pasado por todo eso. Y la Biblia dice que un pecado y yo no estoy bien con Dios. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. No, yo no he ofendido en un punto. Santiago 2:10, he ofendido en muchos puntos. Por eso hay un gran vacío en mi vida. Por eso el hombre no encuentra el camino, sino que va nomás dando tumbos, pasando la vida, hasta que llegue el momento de dejar la tierra. Pero Dios quiere que nosotros comprendamos nuestro estado y llorar por nuestro pecado,
por la terrible corrupción que trae arrepentimiento para vida. Dios sabe que estamos tirados, no quiere que te quedes tirado llorando tu terrible situación, sino que voltees a Él para que Él te levante. Sí, Dios, yo he pecado y no hay excusa. Yo soy el culpable. No puedo decir he pecado, pero. No, quítale el pero. Yo he pecado, como dijo el mismo David. Salmos 51, versículo 3. Salmos 51, en el versículo 3 y 4. Que él tenía que ponerse en cuentas con Dios. Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bueno, ese era David, que fallaba mucho. Sin embargo, Dios dice que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo? Pero si era terrible las cosas que hacía David, sí, pero se arrepentía y corría a Dios para pedir perdón. Lloraba intensamente por las cosas terribles que hacía. El que acepta estar en total bancarrota espiritual ante la perfección de Dios, inevitablemente desemboca en lloro. La semana pasada que vimos la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado aquel que reconoce su pobreza interna, que de espiritualidad no tiene nada, que va en la vida enalteciendo su yo y realmente contrario a todas las leyes de Dios, violando completamente su ley. Bienaventurado aquel que lo reconoce en total bancarrota, y eso te trae que llores. Dios, de veras que yo quiero, pero no puedo. Aquí están todas mis promesas. Voy a ser muy bueno mañana. Y mañana hago todo lo malo. Y veo que en mí hay algo que me impide hacer aquello que me gustaría hacer. Pero no puedo. Y me pongo a llorar. Hay luto por ver tan claramente mi corrupción, mi terrible suciedad. Hay un dolor profundo como el que se experimenta cuando la muerte toma a uno de tus seres queridos. Génesis 37, 34. Génesis 37, 34, que dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Esa clase de dolor que no se va, sino que ahí está constantemente. Esa es la clase de dolor que produce correr a Dios para pedir perdón. Y dice aquí el versículo que ese será consolado.
es exactamente lo que Dios quiere, que corras a Él para tener un Salvador, que te salve del lugar terrible en donde estás. Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, en el versículo 8. Santiago 4, 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Has empezado a ver lo que realmente hay en tu corazón? Algunos de los que me están escuchando han pasado por esta experiencia de llorar, ir a Cristo, recibir su perdón, y aún ahora como cristianos, caminando con Cristo y leyendo la Biblia y siguiendo sus principios, pues creo que intensificamos el llorar, porque con mayor fuerza veo mi corrupción. No, ya no es tan superficial, que yo me creía tan bueno porque me comparaba con el otro. Ahora Dios me hace que me compare con Él y me siento tan inmundo, me siento tan mal comparado con este Dios santo. Lloras ante tal situación y ante la situación del mundo que nos contamina constantemente en sus caminos pervertidos. Inclusive te ves al espejo y dices, ¿qué habrá pasado? Pero hace 3 años que yo no tenía estas arrugas, y más si han pasado 10, y vas viendo cómo tu propio cuerpo se va desgastando como consecuencia del pecado. Y llegará el día en que sucumbirá la muerte misma, porque la paga del pecado es muerte. Terrible situación ante el mundo que quiere que olvidemos eso y riamos todo el tiempo. Vamos a reír, vamos a tener una vida superficial, maravillosa, y olvidar las penas. Pero no, yo no quiero olvidar la pena, y eso me traerá inclusive gozo, me traerá risa, me traerá alegría, pero profunda, verdadera, contentamiento, y no la risa hueca que el mundo ofrece. La marca de un cristiano fuerte no es la perfección para nada, sino mayor sensibilidad y claridad del pecado. Cuanto más fácil vemos quiénes somos a medida que estamos penetrando en las cosas de Dios. Como el apóstol Pablo, ahí en Romanos, en el capítulo 7 de Romanos, y mira que Pablo está escribiendo este profundísimo y maravilloso libro de Romanos años después de haber recibido a Cristo. Pero él mismo está más profundamente convencido de quién es Pablo y su necesidad fuertísima de agarrarse del Salvador. Romanos capítulo 7, empezando en el versículo 14.
versículo 15 mejor. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, yo apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Y me pongo a llorar. Yo soy el causante de cómo está el mundo. Yo veo la historia de la humanidad y son guerras y contiendas, intrigas, mentiras. Todo el tiempo, siglo XIII y siglo XVIII y en nuestros días, aquí en China y en Francia, todos. Y por solo la gracia de Dios no nos hemos destruido totalmente, pero siempre estamos a punto, y ahora más que nunca, que ya tuvimos 2 guerras mundiales terribles, y siempre a punto de que venga la siguiente para que se acabe todo, en donde nosotros mismos, nuestra ambición, nuestra codicia, nuestros celos, nuestras intrigas, producirían la destrucción total de la tierra. Y Dios, con su gracia, a través de la luz del Evangelio, ha mantenido las cosas más o menos a flote. Jesús era un experto en entender eso, porque a eso vino, precisamente a salvar al hombre de la terrible situación que tenía. Isaías capítulo 53, en el versículo 3. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es el lloro al que me refiero. Y el mundo quiere escapar de eso y por eso hace todas estas piruetas, engaños, para decirte que no, la vida es una tómbola llena de amor y de colores. La vida es maravillosa, pero no es cierto. La vida es dolor, es enfermedad, es angustia, es sinsabor. ¿Cuál es entonces el resultado de una persona que sí llora? Pues se va a suicidar. Se pone a ver su situación, se hunde en depresión total por el lloriqueo, ve que realmente no vale nada y se suicida. ¿Es eso? No es lo que dice el versículo. Aquí dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Consolados por su papá, por su mamá, consolados por las personas queridas cercanas a él. No, consolados directamente por Dios. Quiero decirte que esa fue mi experiencia. A la edad de 33 años yo tenía lo que el mundo dice que es el éxito.
un coche de 2 metros de largo que no podía ni estacionarlo porque no había suficiente espacio para estacionarlo, del año y no sé qué, un departamento de soltero con este mueble y aquella otra juguetería y lo que sea, y mi vida estaba completamente vacía. Me dedicaba a trabajar intensamente para apagar un poco ese vacío, pero la soledad de mi vida, porque yo regresaba al departamento precioso y no tenía ni perro que me ladrara, era para reconocer una vida terrible. No la quería reconocer, salía, viajaba, corría para escapar de mi situación. Egoísta que era yo, ni siquiera podía mantener una relación con un amigo, con una amiga, para nada, porque yo solamente veía a una persona importante que era yo y yo y yo, hasta que alguien me habló de Cristo y me dijo: bienaventurados los que lloran. ¿Que no entiendes tu situación? ¿Que no la reconoces completamente y ves que estás viviendo una vida miserable en medio de tu coche maravilloso? Yo le daba aventón a una persona y en el club de tenis, en donde veía que él era infinitamente más feliz que yo. No tenía ni coche. Yo le daba aventón. Y entendí después que es que él tenía a Cristo. Es que él lloraba por su pecado y corrió a Dios para ser consolado. Y esa consolación le hizo arreglar su vida y tener el gozo profundo que Él ofrece. ¿Cuál es el resultado de reconocer tu terrible situación y ponerte a llorar? Dios nos asegura que los que lloran conforme al corazón de Dios serán confortados. Juan 14, 16. Juan 14, 16, que dice así: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador es el Espíritu Santo, Dios en la tercera persona, que anda tratando de habitar en los corazones de los hombres. Y cuando entra, Él realmente es el consolador. Juan capítulo 16, versículo 22, dice así. Juan capítulo 16, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Inclusive el versículo anterior pone un ejemplo. La mujer cuando da a luz, Juan 16, 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un niño, un hombre en el mundo. Dios quiere que lloremos y Él nos consuela. Él viene y nos apapacha, nos comprende y nos eleva al gozo profundo que Él sí da. Isaías capítulo 61, versículos 2 y 3. Isaías 61, 2 y 3. Yo he venido a proclamar, dice Isaías 61,
el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bueno, pues eso fue lo que Jesús mismo cumplió. Perdón, lo que Jesús en sí mismo con la promesa del Espíritu Santo cuando Él se fuera, porque Él se fue y dejó a sus discípulos, pero dijo, no importa, vendrá un Consolador que estará con ustedes para siempre. Toda la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos conforta al llorar y reconocer nuestra situación. Segunda de Corintios, capítulo 1, en el versículo 3. Segunda de Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El verdadero descanso que el mundo quisiera tener, pero no encuentra porque lo busca en lugares equivocados, viene a aquellos que van a Jesús cansados de estar en un mundo terrible, engañoso, difícil. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que están llorando por su terrible situación, yo los voy a consolar. La misma palabra de Dios, cuando realmente vamos a ella para buscar la solución, qué gran refrigerio es para nuestra alma, porque allí el Salvador nos habla con fuerza. Romanos capítulo 15, versículo 10, capítulo 15 de Romanos, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Al reconocer mi pecado, tengo la absoluta certeza de que yo no entro al cielo nunca. Terrible pecador que yo soy. Pero Él viene, me consuela y cambia las cosas. E inclusive me regala mi boleto al cielo. Bienaventurados los humildes de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Y es más, siendo consolado por Dios, Dios me da la facilidad de poder ayudar y consolar a otros. Segunda de Corintios, capítulo 1, en el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación.
Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Bueno, si es tan bueno el llorar, ya me convenciste, Carlos, ok. Voy a dejar atrás esa superficialidad de la sonrisa hueca que le muestro al mundo y a mí mismo también. Y voy a ver la realidad de mi vida. ¿Cómo llorar? Bueno, hay que quitar los obstáculos que nos impiden endechar. Endechar es lloro profundo, lloro con real reconocimiento. Y es el pecado. El pecado ha hecho estragos en mi vida, congela mi corazón. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Calienta tu corazón entregándote a Cristo, viendo lo que realmente hace el pecado, que es un ladrón. El ladrón no viene sino para matar y hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. Y es el pecado donde me tiene en esos lugares terribles de mi vida. El pecado con todas sus manifestaciones. Y voltear mejor a la santidad de Dios, a la hermosura de su rostro y desear salir del lodo en donde estamos y elevarnos a las alturas que Él quiere para nosotros. Primera de Crónicas, capítulo 16, en el versículo 29, 16, 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traer ofrenda, venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Todos queremos lo mejor para nosotros. Yo no creo que haya nadie que diga, no, yo quiero lo peor para mí, quiero vivir entre las cucarachas. Ahí me la paso muy bien. No es así. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo llegar a eso. Llorar para ser consolados. Buscar al Salvador. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. En las Escrituras, ellas hablan de mi pecaminosidad y me hacen que yo vea dónde estoy. El cristiano, la persona que finalmente voltea y quiere seguir a Dios, toma en serio la vida, reconoce su pecaminosidad, corre al Salvador libremente para que lo libre de su antigua, de su naturaleza corrupta. Regresando a Romanos capítulo 7, en donde Pablo realmente está desesperado por ver quién es ese hombre que tiene adentro, que se llama Pablo. En el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 22 de Romanos 7, porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Yo quiero
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Wow! Pero el versículo 25 tiene la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está la clave. Ahí es donde yo debo fincar mi vida. Ahí está la fórmula de tener la vida abundante que Dios promete. Porque en el mundo nunca la he encontrado. No es cierto. Es mentira, me lo ponen en la cámara, pero cuando apagan la cámara y se van a su casa, tienen que enfrentarse a sí mismos. Y tenemos que todas estas grandes estrellas se han suicidado. Judy Garland y Marilyn Monroe y Elvis Presley, todos esos grandes que tenían todo y no tenían nada. Engañando a los demás y engañándose a sí mismos. El cristiano vuelve los ojos a Jesús para ser consolado, para ser reconfortado, para ser inclusive cargado en el caminar hacia la eternidad. Mientras que el mundo continúa buscando sin encontrar satisfacción en nada. Inclusive ya fueron a Marte, se llevaron un cochecito allá a Marte que lo están manejando remotamente, pero eso no resuelve el vacío de la vida del hombre. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 17. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 17. He visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y es que sin Dios no tiene ningún sentido la vida. Nada. Naces, te reproduces y te muere. Generación va, generación viene. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, Dios quiere que llores para que seas consolado. Salmo 119, 136, Salmos 119, 136, que dice así: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues ven a Cristo para que seas consolado. Destruye, tira a la basura, quítate tu yo que tanto mal te ha hecho. Llora porque te ha llevado por todos los caminos equivocados. Pero siempre hay solución. Ven a Cristo y sé consolado. Él quiere que tú vengas a Él. Él quiere que sustituyas tu yo por la realidad del Salvador. Él te salva. Te salva de tu yo, de la terrible situación en donde estás. Ven a Cristo. Qué afortunado fui yo a esa edad de 33 años, 1978,
que finalmente reconocí la miseria de mi vida, donde estaba tan mal. Y vine a Cristo. Él me consoló, Él me cambió, Él me transformó. Y ahora llevo 40 y tantos años predicando el mensaje de que la solución es Cristo. Con Él estamos consolados, con Él hay gozo profundo, con Él hay verdadera vida y la seguridad de la vida eterna. La confianza que podemos decirle: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Porque después de la muerte me va a ir mucho mejor. Me voy al cielo con Cristo basado en lo que Él pagó por mí. Él es el Salvador. Esta noche reconoce tu pecado. Esta noche llora amargamente. Corre a Cristo para que Él te consuele. Dile que te arrepientes de tu vida egoísta, superficial, centrada en ti, y que quieres un Salvador, una nueva vida, una vida de gozo profundo y contentamiento. Salmos 126, versículos 5 y 6. Salmos 126. Salmos 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esta noche Cristo te está llamando. Corre a Él. Es tan fácil. Dile que quieres cambiar. Reconoce tu situación y dile que Él la cambie. Vamos a orar y yo te pido que tú ores conmigo, que invites a Cristo al corazón, al centro de tu corazón, ahí donde tú mandas, que desaloje al yo y se siente Él en el trono de tu vida, que sea tu Salvador y Señor. Dios, en esta noche lloro porque yo he vivido mi vida a mi manera, egoísta, ególatra, llena de pecado. Pero quiero una vida nueva y vengo a ti para que me la des. Perdóname, entra a mi corazón. Hazlo ahora mismo, en este momento. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia, en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esto es, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No te vayas con la finta de lo que dice el mundo. Es mentira. Ven a Cristo. Ojalá y tú hayas hecho esta decisión conmigo, esta oración conmigo. Y te pido que la persona que te invitó, habla con él para que empieces a leer este libro maravilloso que se llama la Biblia, la carta de amor de Dios al hombre. Y empieces la gran aventura de caminar con Cristo
que te consuela. Terminamos el estudio, la semana entrante seguiremos con la siguiente bienaventuranza, maravillosa, preciosa, y te invito a que estés aquí jueves 8:30 de la noche. Que Dios te bendiga.